Existe una secta muy poderosa, tan poderosa que maneja presidentes, coordina gobiernos y oculta grandes negocios ilegales detrás de una religión. Seguramente los viste varias veces en las noticias acompañando a gente muy importante, pero nunca le prestaste atención a quiénes eran. Esta poderosa secta se llama el Chabad Lubavitch, que no solo espera la vuelta de su Mesías, sino también que busca un control mundial, territorial y del imperio de las drogas. En este programa te contaré todo sobre esta poderosa secta y quiénes lo controlan. Para entender el Lubavitch hay que conocer quiénes son sus seguidores, los Hasidim. La destrucción de Jerusalén y el destierro en Babilonia marcó un antes y después en la historia del judaísmo. Por primera vez, después de los tiempos de Moisés, los judíos comenzaron a adorar sin la necesidad de sacerdotes, ni de templos, ni de acudir a un santuario ubicado en un lugar concreto. La religión comenzó a abandonar el ritual y a centrarse en la oración, el estudio y las obras piadosas. Al amparo de los profetas comienza a surgir una nueva clase de religiosos. No es necesario ya pertenecer a un linaje sacerdotal, ni ser hijo de alguien para pertenecer a ella. Simplemente basta ser un judío devoto y conocer en profundidad la ley. Y de ahí saldrían los Hasidim originales. Los Hasidim modernos son un grupo fundado por el rabino ucraniano Baal Shem Tov, nacido en 1698, y se diferencia de otras formas de práctica judía, que se organiza en grupos llamados dinastías hasídicas, gobernadas por rabinos cuyo liderazgo corre en familias. El rabino gobernante de cada grupo es visto como un intermediario entre los humanos y Dios, contrariamente a la visión judía común, donde los individuos tienen una relación directa con Dios, sin intermediario. Este líder rabínico hereditario se lo llama Rebbe. El hasidismo enseña que si bien una observación superficial del universo por parte de los ojos de la carne supuestamente refleja la realidad de todas las cosas profanas y mundanas, un verdadero devoto debe trascender esta fachada ilusoria y darse cuenta de que no hay nada más que Dios. No es solo una cuestión de percepción, pues implica también abandonar las preocupaciones materiales y aferrarse solo a las verdaderas y espirituales. Esto último va a contradecirse con las enseñanzas del Chabad Lubavitch. El Chabad Lubavitch es una secta de los Hasidim, pero que usa la religión como una excusa y tapadera de lo que realmente es, una mafia de crimen organizado internacional. El Chabad Lubavitch fue creado por Shnoy Zalman de Ladi, conocido como el Alter Rebbe, en 1775 en la actual Bielorrusia. Como talmudista creó su propia Biblia, la Tanya, que significa la mente que gobierna sobre el corazón y las emociones. Lo interesante de la Tanya es su teoría de las dos almas, que afirma que la población judía tiene almas distintas a las no judíos, los cuales se originan en el reino del mal. El Alter Rebbe fue un criminal violento que fue arrestado en 1797 y 1798. Manejaba grupos que hoy en día serían similares a las guerrillas o a los Antifa. Reclutaba gente a base de contar falsas historias sobre cómo él había recuperado la Tierra Santa. Esto servía como contraposición al mesianismo napoleónico que atraía a todos en la época, no importara su religión. Fue arrestado pero liberado por el zar Alejandro I, dándole libertad para profesar sus ideas. Zalman de Ladi da una expansión a la secta. Su nombre proviene de la unión de tres palabras en hebreo, Chokma, Bina y Da'at, que significa sabiduría, entendimiento y conocimiento, siendo Lubavitch el lugar de residencia de los líderes antiguos de la secta. En la década de 1930, el sexto Rebbe de Chabad, el rabino Yosef Yitzhak Schneerson, trasladó el centro del movimiento de Chabad de Rusia a Polonia. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, trasladó el centro del movimiento a Estados Unidos. En 1951, el rabino Menahem Mendel Schneerson aceptó el liderazgo como el séptimo Rebbe del Chabad. Transformó el movimiento en uno de los movimientos judíos más extendidos en el mundo actual. Bajo su liderazgo, Chabad estableció una gran red de instituciones que buscan satisfacer las necesidades religiosas, sociales y humanitarias de los judíos en todo el mundo. Las instituciones de Chabad brindan asistencia a judíos no afiliados y ayuda humanitaria, así como actividades religiosas, culturales y educativas. Antes y después de su muerte en 1994, algunos de sus seguidores creían que Schneerson era el Mesías, y su propia posición sobre el asunto era debatida entre los estudiosos. El Rebbe de Lubavitch se declaró públicamente Mashiach, o Mesías, alrededor de 1985, y muchos judíos creyeron en él. No hay duda de que el movimiento Lubavitch promovió a su líder como Mesías, y esto no fue obra de Hasidim descarriados, fue instigado y orquestado y alentado por su Rebbe.
A finales de 1970, el Rebbe comenzó a aludir al hecho de que el Mesías estaba viviendo entre nosotros y no dejó ninguna duda a ninguno de sus oyentes el significado de sus palabras. Esta campaña se volvió cada vez más frenética e irracional. En lugar de vacilar en el momento de su muerte en 1994, la locura continuó propagándose. En la sede de Chabad de Nueva York, la expectativa de que su Rebbe reapareciera milagrosamente iba creciendo. La Shacharit, o la oración de la mañana, se sigue retrasando cada día, 5 minutos por si acaso, momento en el cual se anunciaría que el Rebbe posiblemente pueda volver, o que justo ese día no ha podido asistir porque todavía no ha revivido. Los miembros del Chabad se dividen en dos categorías, los eloquistas y los mishichistas. Los eloquistas creen que el Rebbe es Dios, mientras que los mishichistas creen que el Rebbe es el Mesías. Ninguno tiene problema en rezarle a Schneerson, usando sus libros de adivinación en lugar de la Biblia. Incluso entre aquellos considerados moderados, el Rebbe a menudo se sustituye a Dios en una conversación normal, rociando comentarios con su nombre como «que el Rebbe te ayude» o «el Rebbe nos está cuidando». Según todos los indicios, durante su juventud y hasta que se convirtió en el Rebbe de Nueva York, Menachem Mendel Schneerson era un judío asimilado, que había abandonado el modo de vida Chabad, el jasídico y el judío. Mientras en Europa obtuvo un título técnico en ingeniería en una universidad de segunda categoría en París, a la edad de 36 años. Nunca estudió ninguna yeshiva, nunca trabajó un día de su vida, ni siquiera asistía a misa mientras vivía en Francia. Era un alcohólico que pasaba mucho tiempo en bares. Su esposa, Chaya Mushka, resultó ser la hija del sexto Rebbe de Lubavitch. Como no había ningún hombre que pudiera heredar su puesto, lo designó a él como su sucesor. Por eso, algunas personas suelen referirse a Schneerson como el Rebbe accidental. Los días en Europa fueron su vida real. Cuando comenzó la guerra y Alemania invadió París, su suegro logró traer a Menachem y a Chaya a Nueva York, donde ya no tenían una vida conocida. Schneerson nunca fue entrenado para ser rabino y jamás fue un erudito de la Torá. De hecho, era muy ignorante de la ley y de las tradiciones judías básicas. Sus seguidores crearon mucha propaganda falsa alrededor de su nombre para hacerlo parecer un hombre de bien, como decir que el Rebbe había recibido un doctorado de la Sorbona, pero todo era solo un montón de mentiras. Menachem Schneerson, alias el Rebbe, no fue el primer falso mesías de los judíos. Los falsos mesías incluyeron al fundador de la religión Chabad, el anterior mencionado Salman de Liadi. El quinto y el sexto Rebbe de Chabad también se consideraban el mesías. Y el rabino Sabbatai Zevi también fue otro falso mesías. Aunque solo Schneerson logró tener el reconocimiento internacional. El Rebbe basaba sus consejos religiosos en darte un billete de $1, que con él tendrías la sabiduría para conseguir tus designios. Una persona conocida en Argentina, Eduardo Elstein, el posible hombre más poderoso del país y dueño de casi toda la tierra y centros comerciales, recuerda cómo empezó su éxito financiero. Luego de tomar por completo la empresa inmobiliaria IRSA, junto con su paisano Marcelo Midlin, se fue a vivir a Nueva York y asistió a un encuentro de Lubavitch donde estaba el Rebbe. El Rebbe le aconsejó que vendiera sus participaciones en la bolsa de valores y se centrara en bienes raíces, una sugerencia que resultó ser muy oportuna. El diario Haaretz llegó a la conclusión de que el éxito de Elstein se debe al consejo de oro del Rebbe lubavichero. Imagínese ir a la iglesia y pedirle consejos al sacerdote y que el tipo te diga: invertí en la bolsa, hijo mío. Por lo que me da más la sensación de que este no era un guía espiritual, sino un jefe de la mafia. El Rebbe siempre se refirió a sí mismo como Mesías, uno tan sagrado que nunca se afeitaba la barba ni se quitaba su kipá. Cuando aparecieron sus fotos de joven, sus defensores salieron rápidamente a photoshopearle un kipá y una barba larga. Mientras pasaban los años, el Rebbe iba creyéndose más sus cuentos y enfocándose más en su culto a la personalidad y su figura como el Mesías. Esto tocó niveles extremos. Después de la muerte de su esposa, se ve que, por temas emocionales, no había discurso que no refiriera a él como el hombre más importante de la historia. ¿Te está pareciendo que esto es una secta? Así es. Poco después del derrame cerebral del Rebbe en 1992, que lo dejó parcialmente paralizado e incapaz de comunicarse eficientemente, se implementó el sistema del sombrero, ya que no podía uno comunicarse con el Rebbe, y hoy en día menos porque falleció en 1994, los miembros de Lubavitch tienen que exclusivamente actuar sacando un papel del sombrero del Rebbe. O sea, los miembros de Lubavitch no tienen permiso para obrar en su vida ni tomar decisiones que no sean los que el espíritu del Rebbe, que reside en su sombrero, les asigne. Fuera de que suene loco, y lo es,
Los creyentes de Lubavitch describen al Rebbe, que todavía está físicamente vivo, como encargado de todo lo que sucede en el mundo. Sin su acuerdo, ningún evento puede tener lugar. Si esto es su voluntad, él puede lograr cualquier cosa. ¿Y quién puede decirle qué hacer? Hoy Chabad considera a los judíos ortodoxos que no aceptan al Rebbe sus peores enemigos, porque cualquiera que haya recibido una educación judía es inmune al Chabad. Para cualquier judío educado, los miembros de la religión Chabad son simplemente locos. Una de las políticas más destructivas del Chabad es destruir a las familias con pequeños hijos, provocando el divorcio y luego separándolos de su padre, para que puedan recibir educación, lavarles el cerebro y adoctrinarlos en una escuela de Chabad. Esta es una de las principales razones por la que muchos rabinos han declarado que un niño judío no puede ser colocado en escuelas de Chabad. Pero incluso si la familia no es destruida y los niños no son separados de su padre, Chabad todavía les lavará el cerebro y los adoctrinará para que piensen que el Rebbe es el Mesías. Chabad opera varias escuelas en todo el mundo. El objetivo de estas escuelas no es proporcionar una educación judía para sus alumnos. El objetivo de estas escuelas es de obtener un beneficio para Chabad a expensa de los niños judíos. A los seguidores de Chabad les lavan el cerebro a pensar que si transportan 10 kilos de cocaína desde Brasil a Israel, llegará la redención y podrán marchar a Jerusalén justo al lado del Mesías, es decir, al Rebbe de Chabad. Es que fuera de su fachada de culto religioso, el Chabad Lubavitch es una mafia internacional. El Lubavitch afirma ser el culto judío más grande del mundo, a pesar de que tiene menos de 100.000 miembros. Lo que sí tiene es miembros con mucho poder y dinero. Algunas personas que han tenido experiencias con la organización Chabad se refieren a ella como una mafia criminal, una pandilla dirigida por gángsters que se hacen llamar rabinos de Chabad. Por eso están involucrados en delitos de cuello blanco como fraude financiero, evasión fiscal y lavado de dinero, entre otras cosas, de manera muy organizada. Como dijimos antes, tienen una red de miles de escuelas en todo el mundo, las cuales ofrecen matrícula gratuita a la mayoría de sus estudiantes. Por ejemplo, tienen más de 100 escuelas en Florida, donde el 90% de los estudiantes estudian gratis. La escuela judía promedio suele tener 400 estudiantes y una matrícula de $10.000 por año. Entonces, ¿de dónde saca Chabad los 360 millones aproximadamente para poder operar esas escuelas? Bueno, Chabad tiene miles de escuelas en Estados Unidos, además de lugares como en Rusia y Ucrania, y todos estudian gratis. Y también reciben alojamiento y comida gratis. Muchas de estas escuelas están en lugares remotos donde no hay judíos, como zonas rurales del sudeste asiático y América del Sur, con la excusa de proporcionar de comida kosher y alojamiento gratuito a los viajeros que pasan por esos lugares. Pero de vuelta, ¿de dónde sacan todo el dinero para financiar esto? Es un hecho ampliamente conocido en los círculos religiosos que Chabad financia su red internacional con las ganancias de sus actividades en el tráfico de drogas. Las casas de Chabad han sido ubicadas estratégicamente en áreas donde hay un alto volumen de actividad de drogas ilegales. Tomemos por ejemplo la ciudad de Tijuana, en México, una ciudad donde no hay judíos. La Casa Chabad de Tijuana es la casa Chabad más antigua de México y Tijuana es la ciudad más importante para el movimiento de narcotraficantes. En Tel Aviv, Israel, en julio de 2010, la policía del distrito arrestó a 3 hombres judíos sospechosos de contrabandear cocaína por el valor de más de $1 millón. Uno de los sospechosos, un residente de Kfar Chabad, es sospechoso de orquestar el trato. Se informó a la policía que los 2 culpables fueron enviados a Brasil para recoger las drogas por sus jefes de Lubavitch. Madrid, España, año 2010. Un emisario de Chabad fue arrestado en el aeropuerto de Madrid a finales de la primera semana de diciembre, después de ser encontrado en posesión de 4 kilogramos de cocaína que traía desde Costa Rica. Rurrenabaque, Bolivia, año 2009. Una joven pareja de Chabad, convencida de haber sido enviada a Rurrenabaque por el difunto Rebbe, tuvo un enfrentamiento con la policía local en medio de una avalancha de rumores de tráfico de drogas y un intento de asesinato contra Evo Morales. Las denuncias venían de que estaban manejando un hotel para mochileros israelíes, pero se sabía que había marihuana paseando por ahí, aunque no se sabía de dónde venía. Los encargados de la sinagoga de Chabad, y también Hotel Chabad, respondieron que estaban ahí en Bolivia, porque el espíritu del Rebbe, por medio de un papel en su sombrero, les asignó dirigirse a ese pueblo en Bolivia. Y como estas, hay muchas más notas. Chabad no solo trafica drogas, también produce drogas ilegales. Los investigadores descubrieron una producción activa de la droga metanfetamina que se estaba operando en un laboratorio en la planta de Rubashkin Agri-Processors en Pottsville, Iowa.
Ya que estamos, hablemos de Rubashkin. Sharon Rubashkin, dueño del imperio de la carne kosher en Estados Unidos, tercero al mando del Lubavitch estadounidense. Fue detenido en 2007 en una redada de migraciones, cuando se encontraron 400 inmigrantes ilegales como esclavos en sus plantas procesadoras. Rubashkin y su familia enfrentaron cargos por extorsión, arrojar desechos tóxicos, fraude financiero, intercambio de favores sexuales a cambio de mejores puestos laborales y también denuncias de abusar sexualmente a 2 niños. Pero su suerte vino de la mano de Jared Kushner, yerno de Trump, quien lo convenció de perdonar a Rubashkin, que tenía 27 años de condena. Los Kushner donan dinero a Lubavitch y están conectados a la secta. El mismo Kushner llevó a los jerarcas de Lubavitch a reunirse con Trump en la Casa Blanca. Kushner es cercano al Chabad desde la universidad, cuando era miembro de la fraternidad universitaria Lubavitch. Él e Ivanka, hija de Trump, son amigos de la esposa de Roman Abramovich, dueño del club Chelsea, también miembro de Lubavitch. Trump perdonó a Rubashkin y varios otros miembros, como Philip S. Forms, autor del mayor fraude médico en Estados Unidos, todo a pedido del Instituto Aleph. El Aleph es una rama de Lubavitch, dedicada a pedir indultos de criminales judíos peligrosos e encarcelados. Importa las consecuencias que su libertad causen a la sociedad. Tal es ejemplo de Martin Grossman, ladrón y asesino, que mató a sangre fría a 2 mujeres, una menor de edad, sin clemencia. El Aleph es tan influyente que movilizó al entonces gobernador de Florida, Charlie Crist, y al Papa Benedicto para que le perdonaran la sentencia de muerte a Grossman. El Lubavitch es la secta religiosa que une al gobierno de Trump con el de Putin, siendo que son la secta más influyente en Rusia. La adopción de Chabad por parte del Estado ruso ocurrió, como muchas cosas, en la Rusia de Putin, como resultado de una lucha de poder entre facciones. En 1999, poco después de convertirse en primer ministro, Putin reclutó a Abramovich y a Simón Leviev para crear la Federación de Comunidades Judías Rusas. Su propósito era socavar el paraguas existente para la sociedad civil judía de Rusia, el Congreso Judío Ruso, dirigido por el oligarca Vladimir Gusinsky, una amenaza potencial para Putin, y también para el presidente Boris Yeltsin. Un año después, Gusinsky fue arrestado por el gobierno de Putin y obligado a exiliarse. En aquel momento Rusia ya contaba con un gran rabino reconocido, Adolf Yashevich, pero Abramovich y Leviev instalaron al rabino de Chabad Lazar a la cabeza de su organización criminal. El Kremlin eliminó a Yashevich de su Consejo de Asuntos Religiosos y desde entonces reconoció a Lazar como el principal rabino de Rusia. A medida que Putin ha consolidado su control sobre Rusia, Lazar ha llegado a ser conocido como el rabino de Putin. Además de Trump y Putin, también está Milei, que todos sus viajes fueron a ver a rabinos de Lubavitch. Muchos políticos y gente importante visitaban al Rebbe, y hoy en día, su tumba. Lo que realmente hace preguntarme, ¿iban a visitarlo como guía espiritual o iban a visitarlo como el líder de una mafia internacional y pedir la bendición del padrino?